iglesia, a partir de que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos el anhelo y las ganas de hacer muchas cosas. Recién llegados al Evangelio, nos ponemos a ver cómo éramos nosotros, de dónde nos sacó el Señor Jesucristo, qué hacíamos antes. Y llegamos a la iglesia y al principio queremos hacer muchas cosas, pero llega el tiempo y suceden diversas cosas, varias vivencias que muchas veces hacen opacar esa luz que al principio brillaba en nosotros. Alguien podrá estar aquí recién bautizado, alguien podrá estar aquí asistiendo por primera, segunda, tercera vez, o vendrá en un proceso constante de estar viniendo a la iglesia. Y muchas veces el proceso de muchos de nosotros es así. Comenzamos con un juego en nuestras vidas, porque recién sabemos de dónde nos sacó el Señor y queremos muchas veces hacer de todo en nuestra iglesia. Si nos dan la oportunidad de barrer, barremos. Si nos dan la oportunidad de estar en la cafetería, estamos en cafetería. Pero pasa el tiempo y mucho de ese juego que estaba en nosotros empieza a dilatarse, empieza a caerse. Y yo quiero que entremos en esta noche, iglesia, a la realidad que vive este mundo hoy. Yo sé que muchas veces desde este altar, desde el lugar que usted quiere escuchar la palabra de Dios, siempre va a escuchar de que va a encontrar un mundo que cada vez va en decadencia. Y nunca, téngalo por seguro que nunca en el tiempo que estemos aquí vamos a encontrar una respuesta diferente. Vamos a encontrar un mundo que esté mejorando. Vamos a encontrar un mundo en el que vaya habiendo paz, vaya habiendo tranquilidad en los corazones de la humanidad. No, apreciado amigo, estamos viviendo una humanidad, estamos viviendo una época en la que la maldad cada día se está agravando más. Cada día está sobreabundando más el pecado sobre la humanidad. Y hoy usted puede ver cómo en sus cuadras donde ustedes viven, cómo en sus barrios donde ustedes viven, cada día falta más juego de Dios. Cada día falta más espíritu de Dios. Vemos, por relacionarnos aquí hoy, que es culto de jóvenes, pero allí en su edad usted puede ver que cada día la juventud y cada día más la generación que van haciendo es más perversa. No podemos hablar de una juventud o de una niñez, de una adolescencia que cada día vaya mejorando, no. Cada día vemos una juventud que cada vez es más perversa. Alrededor de nuestros barrios podemos encontrar varios colegios, o por lo menos alrededor de mi casa puedo encontrar varios colegios cercanos. Y día tras día, siempre que vengo a mi lugar de trabajo, siempre encuentro más niños y más adolescentes diferentes. Y yo cada vez miro que veo diferentes niños, diferentes niñas, y yo pienso, ¿qué será de esta juventud? ¿Qué será de esta juventud? Oh Señor, si empezamos a ver que faltan jóvenes en nuestra propia iglesia que quieran servirle al Señor, si aún faltan jóvenes y adolescentes en nuestra iglesia que quieran apasionarse más por el Señor Jesucristo, si faltan en nuestras iglesias jóvenes que tomen la actitud de liderazgo, jóvenes que quieran apasionarse cada día más por Dios, si faltan en nuestras iglesias jóvenes que quieran hacer algo diferente. ¿Y por qué pasa esto si aquí tenemos a Dios y allá la gente se está perdiendo en la ignorancia del mundo? Hay algo que está pasando, apreciado hermano, apreciado joven, apreciado amigo que nos visita en esta hora. Y es que en este mundo hay dos fuerzas que predominan, y por eso en esta noche he titulado este mensaje así: campo de guerra.
Y quiero presentarles esos dos campos que la palabra de Dios nos presenta, y que en esta hora yo quiero que cada uno de ustedes se lleve en su corazón esta reflexión. Les voy a presentar el primer campo o el primer equipo, y son las huestes de maldad. Acabamos de leer en la palabra de Dios que hoy nuestra lucha no es como en el Antiguo Testamento, que las personas o el pueblo de Israel peleaba por territorio, peleaba por adquirir grandes riquezas. No, hoy la lucha que esta iglesia tiene es contra huestes de maldad. Y vemos que en nuestra iglesia esas huestes de maldad muchas veces van llegando a nuestros jóvenes y van llegando a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque falta ese juego de Dios, porque falta esa pasión por Dios. Y yo quiero que en esta hora meditemos en algo que está viniendo mucho a nuestras iglesias, y la primera de ellas es el hedonismo. ¿Alguien sabe aquí qué es el hedonismo? El hedonismo, apreciado hermano, es placer, el placer a todo lugar, el placer a como de toda costa. Es algo que está entrando en nuestras iglesias. No hace falta saber del mundo, no, porque allá la gente se deleita en el placer. Un día como hoy los jóvenes y las demás gentes están saliendo porque quieren sentir placer, porque quieren disfrutar. Y de eso se trata el hedonismo, de sentir placer a toda costa, de estar saciado placenteramente, de sentir esa satisfacción en el alma. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia y no sentimos esa satisfacción que nos da el Señor Jesucristo, porque no estamos apasionados sinceramente por Él, porque hay algo en nuestras vidas que está llenando nuestra satisfacción, porque hay algo en nuestras vidas que estamos queriendo satisfacer para nosotros a todo lugar, y lo luchamos y lo conseguimos, y tenemos un hobby y no lo soltamos, porque es algo que nos llena de placer, y es algo que está contaminando la juventud de nuestra iglesia, el quererse satisfacer en cosas de allá afuera, cosas que ya dejó, cosas que para nada le sirven en su vida espiritual, el hedonismo. Pero también hay otra cosa en la vida que está llegando a nuestros jóvenes de nuestra iglesia, y es el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo, apreciado hermano? Si usted no lo sabe, quiero decirle que el narcisismo es eso que te conlleva a quererte más de lo que tú debes. El narcisismo es aquello que te lleva a ti a quererte ver un hombre o una mujer de mejor apariencia. Eres una persona que dice la palabra de Dios que vendrían hombres amadores de sí mismo. Son aquellos jóvenes, aquellas mujeres que a toda hora están pendientes de su cuerpo, que están pendientes de sí, que están mirándose cada día en su parte física, en su aspecto físico, y quieren ser los mejores. Quizás practican mucho deporte porque quieren verse bien. Quizás son de esas personas que siempre están constantemente queriendo aparentar en sus redes sociales, ser los mejores, verse las más lindas, y se preocupan y gastan mucho tiempo en esto. ¿Por qué? Porque falta el juego y pasión por el Señor Jesucristo, y gastan mucho tiempo ahí, tiempo que es valioso para la vida espiritual. Y hay otra cosa también que está viniendo a la iglesia, y es el relativismo, el consumismo. El consumismo tiene que ver, apreciada iglesia, con aquello que no nos hace falta pero que queremos tener. Hoy en día sale el Galaxy 5 o el 6 y ya queremos el Galaxy 7, y si tenemos el 6 lo vendemos porque queremos el 7. Y también queremos muchas cosas que quizás ni necesitamos, y gastamos dinero en esas cosas que no son, o que no hacen falta en nuestra iglesia, en nuestra casa. Eso es el consumismo, desear más de lo que tenemos.
quizás usted tiene buena ropa en su casa, pero una persona consumista es una de esas personas que quiere tener más ropa en su casa y que no espera que le llegue el sueldo para utilizar ese dinero para comprar más y comprar más y comprar deliberadamente. Hay personas que hasta se endeudan por querer comprar. Y son cosas que están llegando a nuestra iglesia, que están pasando en nuestros jóvenes. Hay otra cosa también, apreciado amigo, que está llegando a nuestra iglesia, y es el relativismo, y que se ve mucho allí en el mundo. El relativismo tiene que ver con aquello que cada uno opina según lo que quiere, cada uno según opina, y se puede decir que no hay nada establecido universalmente. Yo digo algo, tengo la opinión. Tú dices algo, tienes la opinión. Tú dices algo, tienes la opinión. Muchas veces pasa eso en nuestra iglesia. Sean unas normas aquí administrativas, sea algo que la iglesia tiene que hacer para salir adelante, y cada uno opina y cada uno hace según como quiere hacerlo. Y entra en nuestra iglesia el relativismo, algo que no quiere Dios, porque si algo quiere Dios para nuestras vidas es que nos sujetemos a Él y que nos sujetemos a las personas que ha puesto a su cargo. Amén. Hay algo que también está llegando a nuestras iglesias, apreciados hermanos, y es la diversión a través del internet. Cada vez vemos más personas que son adictas al internet, o no digamos que son, quizás somos, porque yo no me puedo excluir de todo eso que estamos hablando. Quizás sabemos personas que somos adictas a internet y que queremos buscar diversión ahí, que queremos buscar juegos y que queremos buscar entretenimiento, tiempo que quizás es más aprovechable en buscar la presencia de Dios, tiempo que es más beneficioso en orar por nuestras dudas, por nuestros miedos, por aquello que nos impide servirle al Señor Jesucristo. Es algo que está llegando mucho en general a nuestra iglesia, porque ya cada una de las personas, cada una de las familias puede tener acceso a internet allá en su casa, y es algo en que las personas ya se quieren divertir y dejan quizás su familia por dedicarle tiempo a cosas como estas, a perder tiempo ahí en el internet. Y también hay algo que está llegando a nuestras iglesias y que no lo podemos descartar porque es muy visible entre nosotros, y es la adicción a las redes sociales. Nosotros los jóvenes estamos muy dados a utilizar de más las redes sociales. Dios nos ha dado estos medios y yo particularmente lo necesito para mi parte laboral, y no hay día en que no lo pueda dejar de usar porque siempre me están haciendo pedidos por ahí por ese medio. Pero ¿qué pasa entre nosotros, iglesia? Que muchas veces utilizamos y nos cedemos más de lo que debemos ceder. Muchas veces hablamos más de lo que debemos hablar y utilizar en estos medios. Hoy hemos descuidado a nuestras familias, hoy hemos perdido la comunicación cercana a nuestras familias por estar pendiente de eso. Hoy llegamos a nuestras casas y en vez de ponernos a hablar con nuestras familias, de preguntarles cómo les fue, qué tal el día, tenemos que estar pegados o conectados siempre a una página de internet, siempre utilizando una red social. Llegamos a un lugar y Belén Central, la contraseña de Belén Central porque la necesito wifi, y normalmente hacemos eso porque estamos cayendo en una adicción, en un vicio que son las redes sociales. Y también hay algo que está pasando en nuestras iglesias y que pasa mucho en el mundo secular, que son las teorías. Cada uno de nosotros quiere sacar quizás una teoría diferente. Cada uno de nosotros quiere sacar diferentes pensamientos que no están precisamente establecidos en la palabra de Dios. Vemos teorías que cada día crecen más y que siempre han ido en evolución, como la del Big Bang o la teoría del ateísmo. Personas que dicen no creer en Dios. Y vemos cómo en nuestras iglesias va entrando ese enfriamiento,
Van entrando esas cosas a nuestras vidas y no reaccionamos. Y aquí cada martes, cada jueves, cada sábado, cada domingo hablamos de una iglesia que necesita despertar. Aquí hablamos de una iglesia que necesita levantarse para hacer muchas cosas. Pero muchas de esas cosas que están en ese campo nos impiden cumplir con la misión y con la labor que se nos ha impuesto a nosotros como iglesia, apreciado amigo y apreciado hermano. Algo está pasando en nuestras iglesias, que se está entrando cosas como estas de más. Algo que debiera estar allí afuera, algo que no debiera pasar a nuestras casas, a nuestras iglesias, a nuestros jóvenes, va entrando lentamente y va contaminando la vida de nuestra juventud, la vida de nuestra adolescencia. Y es triste para uno como joven ver a otros jóvenes que caen en esto, que se consumen en esto, que pierden su tiempo en esto, habiendo tanto por hacer aquí en la iglesia. Y yo quiero que usted en esta hora reflexione en ese campo, en ese equipo que nos presenta el mundo. Nuestra guerra, hermano, no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad. El enemigo está mirando cada día cómo entrarse a nuestra iglesia. El enemigo cada día está mirando cómo contaminar nuestra juventud. Está mirando cómo desechar o hacer apartar a un joven que quiere entregarse al Señor Jesucristo, que quiere contactarse cada día más con el Señor, que quiere tener una comunicación perfecta con Él. Esas cosas que acabamos de ver aquí no es para verlas en nuestra iglesia. No tenemos por qué buscar una satisfacción allá afuera en el mundo, si sabemos que nuestra satisfacción está aquí en el Señor Jesucristo. Amén. No tenemos por qué buscar cosas más allá de lo que necesitamos, si sabemos que el Señor Jesucristo nos provee siempre para que nos gastemos las cosas bien que Él nos da. Pero ese es el campo que el enemigo está presentando a esta iglesia hoy, y que es bueno que usted reflexione si quizás usted está cayendo allí. Pero yo quiero presentarle en esta noche un campo más especial, un campo que es diferente, un campo en el que se siente la alegría, en el que se siente la paz, en el que se siente el juego de Dios, y es el campo espiritual. Amén. Yo quiero hablar acerca de hombres que nos marcaron esa pauta en la parte espiritual, y que por muchas predicaciones que oigamos, por muchos sermones, por muchos mensajes, por muchos consejos que escuchemos, nunca va a ser de más escuchar a estos hombres que un día le dejaron su huella, estos hombres que un día dejaron un legado para que nosotros siempre nos acordáramos de ellos. Y el primero que quiero nombrarles en esta hora es a Moisés. Quiero hablar de Moisés, que fue un hombre que fue un hombre que tuvo todo para satisfacerse allá en las cosas del mundo. Fue un hombre que lo tuvo todo para satisfacerse en lo que acabábamos de ver. En el tiempo en que él nació, era un hombre que podía disfrutar de todos los placeres del mundo, pero que un día decidió apartarse de todo eso, porque sabía el Dios que él estaba siguiendo, porque sabía que el Dios que él tenía fue un Dios que lo iba a rescatar, y que iba a rescatar su pueblo de la prisión en la que el pueblo se sentía. Fue un hombre que marcó su pausa en un tiempo, porque fue un hombre de convicción. Fue un hombre que se le presentaron muchos problemas. ¿Quién dice que a Moisés no se le presentaron problemas? Se les presentaron demasiados problemas. Tuvo que pasar un proceso allí en el desierto, casi 40 años o más de 40 años allí aprendiendo lo que Dios quería para él. Apreciado hermano que se encuentra en esta noche, jóvenes que se encuentran en esta noche, quizás usted puede ser un Moisés, pero quizás usted está pasando un proceso difícil. Quizás usted está pasando por un momento en el que llega a la iglesia y no sabe qué hacer.
Quizás usted está pasando por un momento en el que no sabe si arrodillarse, no sabe si leer la palabra de Dios, no sabe si ir a la cafetería o ir al baño. Moisés pasó un proceso que quizás fue difícil para él, porque él no sabía lo que había de venir, pero quedó en la historia que fue un hombre que sacó un pueblo adelante, un pueblo que estaba perdido en el azote del pueblo egipcio, pero que hubo un hombre con determinación, un hombre que tuvo convicción en ese tiempo y pudo sacar al pueblo de Israel adelante, y nos dejó ese legado de tener convicción, de saber aguantar un proceso, de saber marcar una diferencia en su tiempo. Él se hubiera podido quedar allí y disfrutar de todos esos deleites que nos presenta el mundo, pero él dijo: no, yo no me quiero quedar aquí, yo quiero ser diferente, yo quiero engrandecer a ese Dios que me ha bendecido a mí. El mismo Dios que sacó un día adelante a Moisés para que sacara un pueblo adelante, es el mismo Dios que está con esta iglesia, es el mismo Dios que está con la directiva en la que usted está trabajando, es el mismo Dios que está con la juventud de Belén Central, es el mismo Dios que está con la juventud de Santa María. Amén. Y yo quiero también hablar de otro hombre que para mí es fundamental en la Biblia, y es el profeta Elías. Encontramos en la palabra de Dios que Elías fue un hombre sujeto a pasiones, y usted se preguntará: sí, fue un hombre sujeto a pasiones como la de nosotros. No, fue un hombre que tenía los mismos sentimientos de usted y de mí. Fue un hombre que, así como fue capaz de desafiar a más de 400 profetas de Baal, también fue un hombre que un día sintió miedo y huyó de una mujer. Pero si vemos y estudiamos la historia de Elías, que aunque fue un hombre que fue sujeto a pasiones, un hombre que también tuvo necesidades, un hombre que también tuvo dificultades, fue un hombre que un día tomó una decisión, y es de servirle a su Dios, que no importa cuántos hombres estuvieran ahí, él en su campo supo preparar el espacio para cuando viniera su Dios, él poderle exaltar y hacerlo conocer en toda la región y en todo ese pueblo que aquel entonces existía. Quizás aquí hay muchos Elías, hombres que pueden hacer cosas grandes para Dios, cosas que pueden hacer, hombres que pueden hacer prodigios para Dios, pero ¿qué pasa? Han dejado apagar ese fuego. Elías fue considerado el profeta de fuego. ¿Por qué? Porque hizo que fuego descendiera del cielo, y quedó marcado en la historia precisamente por eso, porque fue un hombre que hizo algo diferente, algo que los hombres de aquel tiempo no pudieron hacer. Hermanos jóvenes de esta iglesia, hay cosas que el Señor Jesucristo quiere hacer en medio de esta generación, y que está esperando que hombres como ustedes, que mujeres como ustedes sean hombres como Elías, que aunque tengan problemas y dificultades, no les den miedo a afrontar la prueba, no les den miedo a afrontar la situación. Amén. Un hombre también del cual yo quiero hablar es el profeta Daniel. Si estudiamos un poco la historia del profeta Daniel, vemos que el hombre era estudiado. No podemos de hablar que era un hombre que era iletrado, que no sabía mucho de letras. Fue escogido porque fue un hombre que supo estudiar en su tiempo, y fue escogido precisamente allí para enseñar allí a los babilónicos, allí en ese imperio que se levantaba en aquel tiempo. Pero ¿qué pasó con Daniel? Que era al que un día estuvo allá arriba, nunca dejó a su Dios. Jóvenes, hermanos de esta iglesia, no sé cuál es su situación económica hoy en día, no sé cuál es su cargo administrativo allí en su empresa, no sé si usted gana mucho o poquito, pero vemos que Daniel era un hombre que podía estar ganando bastante dinero, que estaba allí a la mano derecha
del rey en ese tiempo, que era un hombre muy, pero muy ocupado. Un hombre como usted y como yo, que constantemente podemos estar ocupados, pero fue un hombre que siempre tuvo pautas y que siempre tuvo reglas en su vida, y una de ellas, de las cuales marcó más la diferencia, fue la oración. Fue un hombre que, aunque le impidieron orar, que aunque se le presentaban muchas cosas para que él no orara, fue un hombre que tenía una determinación, tenía algo que no podía pagar el juego de él, y era orar. Aquí está ese hombre en este equipo, y yo quiero que usted mire ese equipo con visión. Yo quiero que usted en esta hora mire ese equipo desde lo más profundo de su corazón. Quizás usted está pasando un proceso como lo pasó Moisés. Quizás usted se tiene que enfrentar ante muchas personas como se enfrentó Elías. Quizás usted está pasando por un momento en el que le hace falta mucho el tiempo. Pero apreciado hermano, apreciado joven, vemos que Daniel también era un hombre ocupado, pero que a pesar de estar tan ocupado, nunca perdió el rumbo de saber hacia dónde iba. Nunca descuidó los principios que se le habían enseñado allí en su pueblo. Apreciado y querido joven que se encuentra aquí, que usted, donde quiera que vaya, nunca pierda los principios que tenía este gran hombre como lo fue Daniel, un hombre de oración. Si nosotros somos jóvenes de oración, créame que cosas grandes van a pasar en nuestras vidas. Cosas maravillosas van a pasar en nuestras iglesias. Donde hay oración, Dios se manifiesta. Muchas veces nos preguntamos por qué en nuestros cultos no se derrama el Espíritu Santo. Muchas veces nos preguntamos por qué nuestros cultos son tan rutinarios. Muchas veces nos preguntamos por qué ya la gente no habla en lenguas. Y es porque todo lo queremos fácil, todo lo queremos así de sencillo. Listo, ya, hoy lo quiero recibir. Dios, me lo tienes que dar hoy. Dios, me lo tienes que dar hoy. O si no, desmayo. O si no, no vuelvo. O si no, no sigo. O si no, no persevero. Vemos a un hombre como Daniel, que a pesar de todo siempre perseveró en la oración. Amén. Vamos a hablar también de un hombre como Esteban. Quizás un hombre del que poco se habla en la palabra de Dios, pero fue un discípulo que estuvo con el Señor Jesucristo. Y vemos que fue un hombre que a partir de aquel momento en el que el Señor Jesucristo se fue hacia los cielos, fue un hombre que siempre continuó predicando el evangelio. Y vemos cómo perseguían a los cristianos en aquel tiempo. Vemos cómo hoy también nos persiguen de diferentes maneras, quizás en nuestros trabajos, quizás en nuestras universidades, quizás en nuestras mismas casas. No sé quién pasa por situaciones como estas, como las que pasaba el apóstol Esteban, que donde iba predicando el evangelio sabía que venían detrás persiguiéndolo, pero fue un hombre que siempre estuvo decidido a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Qué bueno, iglesia, que de verdad reaccionáramos y miráramos qué tanto estamos predicando nosotros a Dios, qué tanto estás utilizando tú tu don, qué tanto estás utilizando tú tu ministerio para con la iglesia y para con la gente que se está perdiendo. Vemos que Esteban, que fue un hombre perseguido, fue un hombre que tuvo una determinación importante, y se habla allí en Hechos 7 de Esteban, que fue un hombre que predicó un mensaje en aquel día especial. Un mensaje que aquellos hombres, aquellos rabinos que manejaban la iglesia o las cosas de Dios en aquel tiempo, les crujían los dientes, dice la palabra de Dios, de la rabia y de la euforia que tenían al escuchar a este hombre. Pero a pesar de que él veía que a ellos les daba rabia, él seguía predicando a Cristo. Qué bueno, iglesia, que si nosotros queremos un avivamiento de verdad en nuestra iglesia, porque lo queremos. ¿Quién no anhela hoy en día un avivamiento en nuestra iglesia? ¿Quién de ustedes, de los ancianos, de los jóvenes, de los hermanos que se encuentran aquí, no quiere ver un avivamiento en nuestra iglesia?
una iglesia que sobresalga, una iglesia que brille, una iglesia que trabaje en compañía para hacer cosas para Dios. ¿Quién no lo quiere ver? Todos lo queremos ver, pero ¿qué pasa con nosotros? Que hay algo en nuestras vidas que nos da temor predicar a Dios, que nos da temor hablar de ese Señor que un día nos rescató a nosotros. Pero encontramos en la Biblia hombres con determinación como lo fueron el apóstol Esteban, que aún muriéndose, aún en lo último de su vida, decía y daba gloria a Dios y podía ver la gloria de Dios. Qué bueno, apreciado amigo, apreciado hermano, yo le aseguro que quizás usted no vaya a morir como murió Esteban en aquella oportunidad. Hoy las reglas no son así, hoy no son tan salvajes en esa parte física, es espiritual. Son gobernantes de las tinieblas. Es el enemigo que quiere callarle a usted la boca para que usted no hable de ese Dios tan grande que tenemos. Y queremos un avivamiento aquí, queremos que la juventud hable en lenguas y queremos que los jóvenes y los adolescentes salgamos adelante y levantemos siempre la mano en alto. Pero falta algo, y es hablar de ese Dios, de hablarlo hacia la gente le deteste, hablarlo hacia la gente le dé rabia, hablarlo como lo hizo Esteban. Pero al final Esteban puede decir que aún muriéndose veía la gloria de Dios. Qué bueno, iglesia, qué bueno hermano, qué bueno amigo que está llegando aquí, que usted aprenda a saber que cuando usted viene a la iglesia es hablar del Señor Jesucristo, es hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Y quiero hablar también de alguien que es fundamental en la Biblia y en el Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo. De Pablo podemos ver que fue un hombre que quizás antes de conocer al Señor Jesucristo era un hombre que le gustaba ver cómo sufrían otras personas, ver cómo los cristianos sufrían, ver cómo los cristianos eran encarcelados y apresados. Apreciado hermano, hoy en día el enemigo sigue trabajando y sigue queriendo ver los jóvenes encarcelados, quiere ver los jóvenes aprisionados. Pero a partir del momento en que el apóstol Pablo conoció el Dios que lo rescató, el Dios que lo sacó de las tinieblas a la luz, fue un hombre impresionante, fue un hombre impactante. Y quise colocar esta imagen allí, y allí vemos unos puntos. Y Pablo fue un hombre que impactó la vida de muchas personas allí en más de 3 continentes. Fue un hombre que anduvo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando al Señor Jesucristo. Hoy quizás no tenemos la oportunidad de viajar como lo viajaba Pablo en aquel tiempo, pero sí tenemos la oportunidad de ir de cuadra en cuadra, de ir de barrio en barrio, de ir de familia en familia. Vemos cómo el apóstol Pablo prefirió ser asesinado antes que renegar del Señor Jesucristo, que a pesar de pasar en dificultades, que a pesar de pasar momentos difíciles allí encarcelado, quizás solo en angustia, aguantando hambre, siempre se escribe de él que fue un hombre que siempre vivió gozoso. Qué bueno, apreciado hermano, apreciada iglesia, que aprendamos de este hombre, como fue el apóstol Pablo, un hombre que sin exclusión, después de haber conocido al Señor Jesucristo, lo dio todo por él. Hay 2 campos, apreciados hermanos, hay 2 campos, apreciada iglesia, en la que nos estamos debatiendo hoy. Y yo quiero que usted se pregunte en esta hora, ¿en qué campo está jugando usted? ¿En qué campo está jugando usted? Quizás todos los días usted escucha de la oración, es necesario orar, es necesario vigilar, es necesario leer la palabra de Dios. Siempre lo va a oír, siempre va a ver que hay más jóvenes que están en las adicciones que acabamos de ver. Y yo quiero que usted determine en esta hora y que piense por un momento en qué o en cuál de esos 2 equipos estás jugando más. Quizás al principio, cuando tú llegaste a la iglesia, eras un hombre que era como Daniel y jugabas allí como jugaba Daniel en aquel tiempo, a orar,
a servirle a su Dios, a serle fiel a Dios. Pero ha pasado el tiempo y ya no oras como Daniel, sino que ya estás en el equipo quizás del consumismo. Quizás tú, cuando llegaste a la iglesia o en este proceso que estás pasando, eras un hombre o una mujer que hacía cosas diferentes en la iglesia. Eras un hombre o una mujer que quería marcar la diferencia, pero ha venido el tiempo, ha venido el enemigo trabajando y ha descuidado muchas cosas en ti que fundamentaban tu comunicación con Dios, y hoy en día estás yéndote al equipo contrario. Apreciado hermano, joven que se encuentra en esta iglesia en esta hora, el Señor Jesucristo no lo quiere ver usted en el bando contrario. El Señor Jesucristo no lo quiere ver a usted jugando allá. El Señor Jesucristo lo quiere tener a usted aquí en su iglesia, más firme que nunca. ¿Quién no tiene problemas económicos? ¿Quién no tiene problemas sentimentales? ¿Quién no tiene problemas sociales o familiares? Quizás si no lo tiene en uno, lo podrás tener en otro, pero todos tenemos problemas. Estos hombres que acabamos de ver, iglesia, también tuvieron problemas, también pasaron por dificultades, pero fueron hombres que siempre estuvieron allí. Y usted me dirá, pero ¿por qué no habla de mujeres? Sí, también las mujeres. Dorcas, Débora, Ru, Ana. Acuérdense en la historia de Ana, una mujer que pasaba por una situación difícil. Se burlaban de ella porque no podía tener un hijo. Era una mujer que dice la palabra de Dios que lloraba, que vivió una angustia en su corazón. Quizás usted en esta hora está pasando una angustia en su corazón. Hay algo en usted que no se puede conectar bien con Dios. Hay algo en usted que le está impidiendo servirle al Señor Jesucristo como Él quiere que usted le sirva. Hay algo que está pasando y usted se tiene que mirar en su corazón en esta hora y decir: Señor, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando en mí? Ana nunca desfalleció. Dice la palabra de Dios que Ana perseveraba y en que lloraba. Y aunque vivía un momento difícil, fue una mujer que perseveró y Dios le dio algo grande. Dios le dio un hijo grande. Dios le dio un hijo que marcó huella en la palabra de Dios como fue Samuel. Iglesia que está aquí en esta hora, quizás usted está pasando por un momento difícil. Quizás usted está pasando por un momento quizás en el que puede tener un momento especial sentimentalmente o económicamente o socialmente o familiarmente, pero hay algo en ti que está marcando algo que no te deja hacer las cosas como Dios quiere que tú las hagas. Si de verdad queremos ver la presencia de Dios en nuestras iglesias, si de verdad queremos que la gente venga a nuestras iglesias sin tener que estar insistiéndoles tanto como tenemos que insistir hoy en día, tenemos que estar siempre conectados a la presencia de Dios. Yo les aseguro, apreciados hermanos, que si hacemos lo que hicieron estos hombres, nunca negar la fe, seguir siempre a su Dios, mantenerse constante en oración, esta iglesia va a resplandecer cada día y el Señor Jesucristo se va a mantener gozoso. El enemigo el enemigo, apreciado amigo, es algo muy simbólico, pero el enemigo quiere hacer algo con nosotros, y es que quiere cogernos a nosotros como títeres. Y quizás en alguno de ustedes puede causar risa. Sí, es verdad, yo sé que les puede causar risa, pero eso es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros. Quiere cogernos y manipularnos. Quiere hacer con nosotros lo que a él se le venga en gana. Quiere vernos allí en la calle haciendo lo que en años anteriores hacíamos. Quiere jugar con nosotros como se juega con los títeres. Quiere manipularnos a nosotros con aquellas cosas que nosotros vimos, con el consumismo, con el relativismo, con el hedonismo. Él quiere manipularnos a nosotros, pero hay algo diferente y es algo que esta iglesia necesita,
y es una generación que realmente se levante en el nombre del Señor Jesucristo. Hay una generación que necesita levantarse y marcar huella como lo dejaron aquellos hombres. Yo no sé qué le impide a usted levantarse en esta hora y decirle: Señor, yo quiero hacer algo mejor para ti. Yo quiero ser ese hombre que era antes. Yo quiero ser esa mujer que era antes. Quizás el enemigo me está manipulando. Quizás el enemigo está haciendo conmigo algo que yo mismo estoy viendo que está haciendo, pero que no hago nada por cambiarlo. Quizás el enemigo te está manipulando, joven, para que tú no le sirvas al Señor, para que tú no hagas parte del avivamiento que Él quiere que haya en nuestras iglesias. Quizás el enemigo sabe que te puede hacer así, de aquí para allá y en viceversa, y quiere jugar contigo y burlarte de ti. Pero sabes, hermano, joven que estás aquí, Dios te escogió a ti para cosas grandes. No desprecies lo que Dios un día te dio. No desprecies de dónde te sacó el Señor. No desprecies ese don y ese ministerio o esa especialidad que Dios te ha dado a ti para que le sirvas con todo tu corazón. No pierdas tanto el tiempo en estas cosas que el enemigo nos está presentando. Quizás las vemos así sencillitas, pero que si nosotros dejamos que crezcan, ellas van a ir creciendo y van a hacer que nos movamos así como se mueve un títere. Pero yo sé que los que estamos aquí no queremos ser títeres, no queremos ser manipulados por el enemigo. Yo sé que los que estamos aquí somos hombres y mujeres que queremos servirles a Dios. Somos hombres y mujeres que podemos hacer parte de la solución de este mundo. Sí, el mundo se pierde, apreciado amigo, y vemos cómo se pierden cada día, pero nosotros ¿qué hacemos? El trabajo para las directivas, el trabajo para esta directiva, el trabajo para esta... No, iglesia, no, el trabajo es para todos. Cada uno de los que están aquí es un miembro importante del cuerpo del Señor Jesucristo y de esta iglesia. Es hora de que tú te actives. Es hora de que tú levantes tu brazo en alto y le puedas decir al Señor Jesucristo: Señor, renuévame, cambia mi vida, devuélveme aquello que yo sentía antes. Permíteme tener ese momento de intimidad contigo. Iglesia, despierta, de verdad te lo digo, despierta, porque quiero hacer cosas grandes para contigo. Despierta, es hora de levantar el brazo en alto. Hay una historia que me gusta mucho, y es que Moisés, cuando levantaba su brazo, el pueblo tenía victoria. Amén. Y yo quiero que en esta noche toda esta iglesia ponga sus manos en alto y vamos a declarar victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que aunque pasemos por momentos difíciles, aunque pasemos por momentos que decimos no podemos salir de aquí, si levantamos nuestras manos en alto, vamos a poder cantar victoria. Con Cristo siempre vamos a tener la victoria asegurada. Si tú crees que vas a fracasar, si tú crees que estás pasando por un momento muy difícil, levanta tu brazo y Señor Jesús, aquí estoy. No importa lo que esté pasando, quizás es el proceso que tengo que pasar, pero en tu nombre me levanto para servirte. En tu nombre me levanto para hacer cosas grandes, Señor. Amén. Y yo quiero que nos pongamos en pie y vamos a decirle al Señor Jesús: Señor, haz cosas grandes por medio de mí. Que no tenga que esperar a recibir un cargo, que no tenga que esperar a que se me dé la oportunidad de estar en una plataforma, que no tenga la oportunidad, que no tenga que esperar a que se me den las cosas para poder servirte. No, que sea ese juego de Dios en nuestras vidas lo que nos impulse a servirle con amor a Él. Que sea ese juego de Dios en nuestras vidas que nos impulse a buscarlo cada día, a querer ver un avivamiento en medio de esta juventud, en medio de esta generación.